¿Mande? Ya inició. Gracias. Hola, buenas tardes. Nosotros somos mi compañero Ángel, mi compañera Carla y Ángelo, su servidor, y el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de Bio3, que es un electroestimulador tipo TENS. En la parte de arriba tenemos dos esquemáticos. El primero está operado bajo transistores, por lo cual el proyecto consistía en generar un electroestimulador de voltaje variable, frecuencia variable y corriente variable. Entonces, en este sentido, también es un proyecto de electroestimulador de 2 canales. Por eso es que tenemos aquí 2 propuestas diferentes para uno de los 2 canales. Corremos la simulación y vemos la respuesta en el osciloscopio. Bien. En el osciloscopio podemos ver en el canal A en el canal A nuestra señal de arriba y en el canal B la señal de abajo. Entonces, de nuestro segundo canal. Aquí, como se podrá dar cuenta, esta tercera señal es la señal cuadrada que viene de nuestro control. En este caso viene de nuestro 555 que podemos apreciar acá de este lado. Entonces, ambos están diferentes en voltaje. Tenemos la señal amarilla en 43 volts. Ahí está, 40 volts pico pico. Y la señal azul en 75 volts pico pico. Entonces, para poder elevar la amarilla, hacemos uso de este potenciómetro que tenemos aquí colocado. Este de aquí nos eleva la intensidad de voltaje pico pico de nuestra señal amarilla. Ahí está en 51, la disminuí. Ok, entonces ahí tenemos el máximo voltaje de amplitud. Y la señal azul, tenemos por aquí 78, 80 volts pico pico en esa señal. La podemos variar aquí bajando este potenciómetro. Y ahí vemos cómo la amplitud se disminuye. Ahora bien, para variar la frecuencia, tenemos el siguiente potenciómetro que está acá. Aquí tenemos una frecuencia determinada. Para variar la frecuencia, hacemos uso de este potenciómetro que se encuentra entre la patita 7 y la patita 6 de 555. Aquí lo tenemos una frecuencia, la señal azul, y ahorita la vamos a elevar. Entonces, ahí vemos una mayor frecuencia en nuestra señal del canal número 2. Se puede ver el incremento de frecuencia, perdón. Entonces, esto debe estar cercano a los 90 Hz, más o menos. Ahí están los 90 Hz. Entonces, se puede ver esa diferencia entre esta señal que oscila más rápido a aproximadamente 90 Hz. La voy a reducir. Y ahí está. Ya cambió la frecuencia. Y lo mismo para con la amarilla. La señal del canal 1 cambia su frecuencia por medio de este mismo potenciómetro. Aumentamos la señal a mayor frecuencia y ahí se ve su cambio. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una señal amarilla en 60 volts pico pico, aproximadamente 68. Cabe destacar que esta señal es bifásica, tiene el componente positivo y el componente negativo, como se puede ver acá, menos 3 volts. Y en esta señal azul, si acaso no se puede apreciar tanto, es por el tipo de transistor o arreglo que estamos utilizando, que en este caso es un MOSFET. Y ahorita les voy a platicar un poquito de este. Bien. Entonces,
con estos ejemplos se puede apreciar el cambio en frecuencia y el cambio en amplitud de nuestra señal de salida. Ahora bien, uno de los requerimientos que se nos pidió trabajar para esta práctica fue el aumento en la corriente, ¿sí? Como vemos con este arreglo, del cual nos basamos del Manual de Laboratorio de Instrumentación 3, con este arreglo tenemos una corriente a la salida de 27 miliamperes, punto 27 miliamperes, ¿de acuerdo? Ahora bien, en el canal 2 propusimos una pequeña configuración con MOSFET, con un MOSFET, el IRF640. Los MOSFET por naturaleza son transistores, pero son transistores de potencia. Entonces, debido a sus características internas, con los MOSFET podemos llegar a alcanzar mayores cantidades de corriente con ciertas cantidades limitadas de voltaje o con voltajes también elevados. En teoría, así con este pequeño arreglo, con este MOSFET que se ve aquí, se puede apreciar el cambio en la corriente, que en realidad no es mucho o es casi imperceptible, pero de esta manera se puede comprobar que con un arreglo de MOSFET podemos incrementar la ganancia en corriente de nuestro transformador, ¿sí? Bien, para la parte de la interfaz gráfica estamos utilizando la librería de Arduino y estamos mandando por comunicación serial los canales C1 y C2 que corresponden a la señal cuadrada de cada uno de nuestros 555. En este caso el 555 que controla el canal 2 y el 555 que controla el canal 1 que se puede ver acá. Entonces para eso nos pasamos a nuestro diagrama, nuestro instrumento virtual de LabVIEW. Y tenemos el siguiente panel. Para el instrumento virtual, solamente estamos mandando la señal del 555, que es la que se puede ver acá. Entonces, aquí tenemos la señal del 555 y esta va a variar de acuerdo a la frecuencia que nosotros le demos. Ahora bien, la señal que se puede ver acá abajo, como tal, no es la respuesta que sale a la salida del transformador, puesto que pues un voltaje de 80 volts, de 60 volts, de 50 volts, pues de una manera mal acoplada, pues haría daños en nuestro Arduino. Entonces, a manera ejemplificada, aquí se está mostrando un comportamiento de la derivada de esta señal que se encuentra acá arriba. Entonces, es de manera ejemplificada cómo se va a ver nuestra señal, en este caso pulsátil o por ráfagas, que es por espigas, debido a la característica natural del transformador que opera como si fuera un derivador, ¿no? O sea, la bobina, el voltaje en el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente en este inductor. Entonces, le damos correr a este código y podemos ver cómo va cambiando. Entonces, aquí le vamos dando la autoescala en X. Ahí tenemos nuestro canal 1 a una determinada frecuencia y nuestra señal acá abajo, cómo se va variando. Ahora bien, el cambio en la frecuencia lo podemos hacer de esta manera. A mi izquierda, tengo mi simulación en Proteus. Entonces yo voy a variar este potenciómetro, que es mi cambio en frecuencia del canal 1. Estamos en el canal 1, en el visor del canal 1, y vamos a ver cómo se disminuye cómo varía esa frecuencia, cómo cambia. Entonces, pasamos de estar en una frecuencia cercana a los 100 Hz a bajar la frecuencia con este potenciómetro. Oh. Disculpen, estaba viendo otro canal. Aquí está, estaba checando el canal incorrecto. Este es el canal 1, el cual yo estaba variando la frecuencia. Va de nuevo. Entonces, aquí varió la frecuencia, lo llevo a aproximadamente, tentativamente, se puede ver cómo cambia la frecuencia de los pulsos
de este pulso, cómo se incrementa la frecuencia un poquito aquí y cómo se va dando ese comportamiento, ¿no? Recordemos que esto no es la señal que viene de salida del transformador, esto es un símil de la derivada de esta señal en la view, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos cómo ese cambio se da. Para aumentar la frecuencia, modificamos este potenciómetro de la misma manera y vamos a ver cómo se actualizan los datos de nuestro vector del 555 que se ve acá. Entonces, ahora bien, esta respuesta no es lo más precisa posible debido a pues condiciones de recepción, ¿no? Condiciones de recepción, condiciones de transmisión de datos, problemas con los que se batalló. Pero bueno, aquí se ve, por ejemplo, el cambio en frecuencia de lo que yo acabo de hacer hace un momento. Eso es para el canal 1. Entonces, si yo quiero mover el canal 2 en el potenciómetro de aquí abajo, lo hacemos y nos cambiamos al visor del canal 2 y variamos su frecuencia. Ahí estamos cercanos a los 100 Hz, una señal de 100 Hz. Y vemos cómo se da su respuesta aquí, en el instrumento virtual de la view. ¿Okay? Entonces, ahora bien, como propuesta final, debido a los inconvenientes en corriente y corriente más que nada, que fue uno de los requerimientos que se pidió para esta práctica, se plantea trabajar con un diseño un poquito más robusto de electrónica. Este diseño sí fue simulado. El detalle estuvo en que las condiciones experimentales con las cuales se encuentran los valores que se dan aquí no representan el mismo fenómeno en Proteus. Entonces, aquí hubo errores bastante significativos por lo mismo. Pero a grandes rasgos, este arreglo de electroestimulador opera bajo elementos de una batería de 6 volts, una etapa de convertidor, step up le llaman, para aumentar la ganancia y sobre todo aquí se pensaba en vez de un transformador de núcleo de hierro, se pensaba usar un transformador de núcleo de ferrita. Entonces los transformadores de núcleo de ferrita por naturaleza necesitan una oscilación de frecuencia mayor por el tipo de núcleo que tienen propiamente. Entonces necesitas componentes que oscilen más rápido como el MC34063 para que puedan activar o hacer resonar propiamente al transformador de núcleo de ferrita. En este caso, para la simulación, pues usó un transformador de núcleo de hierro para poder replicar un poquito el fenómeno, ¿no? Entonces, esta señal, este electroestimulador está controlado por este potenciómetro que se ve aquí. Este potenciómetro que se ve aquí regula el voltaje pico-pico de la señal de electroestimulación. Y lo que tenemos aquí abajo son dos etapas muy importantes. Esta etapa con un 7555, que es un oscilador, pero que contiene internamente MOSFETs. Entonces es como un 555, pero con MOSFETs internamente trabajando. Por medio de este switch se alterna nuestro modo continuo y nuestro modo intermitente. Entonces, cuando el switch se activa, cuando el switch se baja, se activa el modo intermitente, por lo cual vamos a tener señales en ráfaga de nuestra señal de electroestimulación. Y esta señal del transformador es retroalimentada a este circuito integrado para propiamente hacer el cambio en voltaje pico-pico. Ahora bien, esta última etapa es un controlador de MOSFETs. El IR2155 es un controlador de MOSFETs y esto que tenemos aquí es una fuente de corriente ajustable por la cual se utiliza para poder llegar a las corrientes necesarias que necesita este elemento que tenemos acá. ¿Okay? Y aquí tenemos los dos MOSFET, como les comentaba hace un rato, el arreglo de MOSFETs en un circuito de electroestimulación va a poder tener mayores ganancias en corriente y sobre todo mejores condiciones eléctricas para circuitos de potencia. ¿De acuerdo?
Y por último, estos dos potenciómetros que se ven acá, uno modula la frecuencia de la señal y el otro modula el ancho de pulso de la señal. Igual componentes muy importantes a la hora del proceso de electroestimulación o parámetros muy importantes a la hora del proceso de electroestimulación. Por último, este canal que se ve aquí o esta salida que se ve aquí es nuestra señal de electroestimulación. Esto va conectado a los electrodos del paciente. La señal pulsátil, mejor dicho, la señal de voltaje pico-pico alimenta a estos dos capacitores de 200 volts y estos solamente se desactivan por medio, se cargan o descargan por medio de la interacción del apagado o switcheo de estos dos MOSFETs, que al final todo repercute en la salida a nuestro paciente. Entonces, este es un modelo que se vino trabajando, se ajustó de un autor propiamente y también será añadido al análisis. Bien, por mi parte creo que sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Angelo.